llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. El Ministerio Mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Baruch Hashem. Shalom Aleichem. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim, amén. Amén, Baruch Hashem. Pues vamos a ponernos en pie mientras nos vamos acomodando y vamos a hacer una tefila, una oración en este día de hoy. Abba, te damos gracias, Avinu, por la bendición que nos has dado, Abba Yahweh, de poder llegar a este lugar que nosotros hemos declarado que son puertas de lo alto, Abba. El lugar donde nosotros hemos dedicado para nosotros exaltar tu nombre, Kadosh, para nosotros bendecir tu nombre en este día y todos los días que nosotros venimos ante ti para exaltar tu nombre, Abba. En el nombre de Yeshua, Avinu Malkeinu, te damos gracias, Abba Yahweh, por la semana que nos has dado, Abba Yahweh, hasta ahora, Avinu Malkeinu. Gracias por cada día, cada amanecer, como cada atardecer, Abba Yahweh. Gracias, Abba, por fuerzas, la inteligencia que nos das para nosotros poder laborar, Avinu. Gracias, Abba Yahweh, porque ahora nos tiene en este espacio y en este tiempo, Avinu Malkeinu. Padre, listos y preparados nuestros corazones para recibir de tu presencia primeramente y sobre todo también, Abba, de tu palabra. Que sea tu davar, Abba Yahweh, en este día de hoy, Avinu Malkeinu, haciendo el efecto para el cual fue creada, Avinu Malkeinu. De hacernos redarguir, Avinu Malkeinu, para instruirnos a nosotros, para reconocer la condición de nosotros, Abba Yahweh. Y nosotros, por medio de Yeshua HaMashiach, poder obrar, Avinu Malkeinu, en esas áreas que nosotros necesitamos, Abba, poder arreglar conforme a tu voluntad, Abba. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Avinu. Ahora te pedimos, Avinu, que abras nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, para nosotros poder recibir de tu palabra en este día de hoy, Abba. Que sea tu palabra, Avinu Malkeinu, cayendo en buena semilla, que comience a germinar y producir, Abba Yahweh, para el cual tú la has dado, Avinu Malkeinu. Que podamos producir buenos frutos, Abba Yahweh. Que seamos un árbol digno para ti, dando, Abba Yahweh, nuestra cosecha a su tiempo, Abba Yahweh. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nosotros te damos toda. Háblanos en este día de hoy y haznos hacedor de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. ¿Cómo la han pasado? Bien. Baruch Hashem. Espero que Abba Yahweh lo haya bendecido en estos días de labor que Yahweh nuestro Elohim nos ha dado. Y espero que se hayan sentido bien con nuestro Elohim en todos los momentos, en todas las áreas, en todos los aspectos. Amén. Por eso nosotros estamos aquí todos los Shabbat y por ahora, y esperemos que sigamos así en este día de hoy para lo mismo, para seguir aprendiendo, para nosotros poder producir esos buenos frutos. Amén. Baruch Hashem. Así que vamos a tomar nuestras escrituras y vamos a ir todos al libro de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tenemos? Y la palabra de nuestro Elohim dice de esta manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Y vamos a saltar al verso 14, y dice: la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah, su esplendor, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Devarim Yahweh.
palabra del Altísimo. Amén. Ustedes me van a decir qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros hemos estado hablando en estas semanas y especialmente la semana pasada. Amén. Y pues si nosotros decimos que somos creyentes en el Mesías, Yeshua, amén, tenemos que comenzar a identificar ello, porque siempre decimos Mashiach, pero hubo muchos Mashiach, y tiene que tener en nuestro vocabulario y en nuestra lengua definir quién es nuestro Mashiach, amén. Así que cuando decimos Mesías, pues hay que procurar de identificar quién es ese Mashiach, porque si nosotros podemos hablar con un judío que no cree en el Mesías, pues uno dice Mashiach, ellos también van a decir Mashiach, amén, y pues puede ser que no estén alineados con el Mashiach que nosotros estamos hablando, amén. Así que pues es tiempo de nosotros poder poner en nuestro vocabulario estas palabras, que cuando decimos Mashiach, Mesías, poder identificar quién es ese Mashiach. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dando cuenta de la importancia que es, hermanos, la importancia que es de nosotros poder vincularnos lo más acercado que nosotros tenemos a la antigüedad, de que a nosotros sí se nos ha transmitido una verdad, ¿ok? Como hemos estudiando la semana pasada, nos hemos dado cuenta que ciertas verdades no se han transmitido de una forma verdadera o verífica, con una veracidad de que lo que nos dicen las religiones, o más que todo la religión que estuvimos hablando la semana pasada, que ellos en realidad tienen un vínculo con el monte Sinaí y las palabras que se entregaron en el monte Sinaí. Amén. Nosotros amamos nuestros hermanos judíos. No estamos echándolo a un lado y ni siquiera lo estamos reemplazando. Amén. Pero amamos su ser, su vida, su hermandad con nosotros. Pero desafortunadamente, de igual manera como en la cristiandad, amamos a nuestros hermanos, pero no amamos lo que ellos hacen o tienen como doctrina o dogma. De igual manera nuestros hermanos de la casa de Yahudá, desafortunadamente muchos de sus dogmas y sus doctrinas, pues su motivo es ir en contra del misionero. Amén. Porque no importa si usted es bautista o fue bautista, fuiste pentecostal, si fuiste metodista, presbiteriano, católico o aún mesiánico, para ellos somos todos misioneros. Y todos sus mensajes son antimisioneros. Y eso nosotros lo tenemos que tener aquí arriba. Que todos sus mensajes son ¿qué? Antimisioneros. ¿Por qué? Porque ellos quieren quitarle la validad de Yeshua HaMashiach como el transmitor de la verdadera Torah de Moshe o la palabra de Yahweh. Amén. Ok, entonces la semana pasada pudo haber sido que quedamos en un poco de controversia o quedó en el aire, por decir de esa manera. Entonces me está diciendo el Roé que por 1000 años no hubo Torah. No es que no hubo Torah. La Torah, como vamos a venir hoy, siempre estuvo siendo revelada en el transcurso de las edades. Amén. Pero, ¿qué ocurrió? Que en el transcurso de la transmisión de esa veracidad de la palabra de Yahweh, desafortunadamente cayeron en oídos ¿qué? Sordos, en ojos ciegos. Amén. Que lo cual, si dice las escrituras que para que la Torah tenga vida o tenga espíritu, tiene que haber personas que hagan, o mejor dicho, obedezcan la Torah de Yahweh. Es por eso que a Yeshua se le llama la Torah viviente. ¿Por qué? Porque Él le dio vida y espíritu a la davar de Yahweh. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Amén. Y nosotros tenemos que vincularnos con Yeshua HaMashiach. Amén. Y por ende tenemos que vincular a Yeshua HaMashiach con la davar de Yahweh.
Porque cuando nosotros lo hacemos, entonces nosotros tenemos emuná y a la vez emet, verdad, de que lo que nosotros estamos transmitiendo es porque se nos lo ha transmitido, amén, y ahora lo transmitimos nosotros para que las personas la ejecuten, amén. Y nosotros tenemos que llegar a un punto de madurez donde tenemos que tener en cuenta que muchas de las doctrinas que a nosotros se nos han enseñado, desafortunadamente han sido dogmas. Dilo conmigo, han sido dogmas en la cristiandad como en el judaísmo. Amén. O sea, vamos a echar machete por igual a todo. Amén. Esto quiere decir que tenemos que nosotros verificar las escrituras como si nosotros fuéramos de Berea. Dice que ellos prevalecían, los de Berea prevalecían porque ellos hacían ¿qué? Simplemente se quedaban escuchando a Pablo y todo lo que él decía estaba bien. Dice que ellos escudriñaban todo lo que Shaul decía para verificar que estaban escritas o estaban de acuerdo a la Davar de Yahweh. Dilo conmigo, Davar de Yahweh. O Devar Yahweh. Devar Yahweh, dilo conmigo. Devar Yahweh, en una traducción literal, simplemente significa palabra de Yahweh. Amén. Palabra de Yahweh. Pero una mejor transmisión es deber Yahweh, aparte de simple significarse palabra de Yahweh, también significa la voluntad del Todopoderoso. Porque son las instrucciones del Todopoderoso. Cuando tú le das instrucciones a tus hijos, es porque tú quieres que tus hijos hagan tu voluntad hacia la tarea que le estás dando con instrucciones. Amén. Entonces nosotros tener la Devar de Yahweh o la palabra de Yahweh, estamos siendo instruidos, enseñados a hacer la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Amén. ¿Y de qué forma? En formas de decretos, en formas de ordenanzas que Yahweh, nuestro Elohim, nos dio. Y la Devar de Yahweh estuvo desde el principio. Amén. La Devar de Yahweh estuvo desde ¿cuándo? Desde el momento que Abba Yahweh dijo, sea la luz. Y la luz se hizo. Desde ese momento, la Devar de Yahweh comenzó a construir, o mejor dicho, a crear, reordenar la creación de Yahweh. ¿Están conmigo? Entonces la Devar de Yahweh siempre estuvo ¿desde cuándo? Desde el principio. Y esa Devar de Yahweh que creó el universo, los cielos y la tierra, que lo ordenó, que por medio de la misma palabra nos hizo a nosotros, los humanos, fue transmitida ¿a quién? A Moshe. Es por eso que ustedes miran en hebreo que literalmente dice Vayadaber Yahweh le Moshe. Amén. Y Abba ordenó, le habló a Moshe diciendo. Y en el transcurso de la Torah, eso es lo que ustedes miran. Veadaver Yahweh le Moshe. Veadaver Yahweh le Moshe. Daver Yahweh. ¿Están conmigo? Entonces, esta Torah fue transmitida, o estas palabras desde que comenzó desde la creación, fue transmitida a Moshe. Entonces es por eso que nuestros hermanos de la casa de Judá dicen, la Torah oral, o lo que nosotros conocemos, o todo el mundo conoce en el judaísmo también, Torah Shebeal Peh. Ellos dicen que su inicio, su origen, inició, ¿se acuerdan cuándo? En el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso la semana pasada? La Torah Shebeal Peh fue originada según el judaísmo moderno. Escuchen, y tenemos que identificar eso. ¿El judaísmo qué? Moderno dice que esa Torah oral o esos mandamientos que fue dado aparte de la Torah de Yahweh se entregó a Moshe
en el monte Sinaí. Entonces a Moshe se le entregó 2 Torás conforme al judaísmo. La Torá escrita que nosotros tenemos, que ustedes tienen, que a veces nosotros la dejamos de Shabbat en Shabbat y durante la semana no lo leemos, esa misma Torá, sí. Esa misma Torá que nosotros tenemos ahí es lo que nosotros decimos, y el judaísmo también, que fue escrita, pero aparte de ella, ellos dicen que otra Torá, conocido como la Torá Shebe'al Peh, se le entregó ¿a quién? A Moshe. ¿Por qué? Porque ellos tienen que identificarlo de esa manera, que esa Torá oral se le entregó a Moshe y después a los hijos, bueno, en ese caso a Yehoshua, y Yehoshua a los profetas a los ancianos, y los ancianos, después comienza a la gran asamblea, y después de la gran asamblea, pues comienza a decir Shimeón Hasadik, y después de ahí comienza a nombrar todos los rabinos. Amén. Entonces la pregunta es, ¿la Torá oral es de autoridad para el creyente en Yeshua HaMashiach? La semana pasada yo creo que ya comenzamos la discusión, y la discusión se ha basado que en realidad no tiene tanta autoridad sobre el creyente en Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta algo que de hoy, y lo quiero transmitir, y espero que me dé tiempo para poder hacerlo. En el primer siglo ocurrió o estaba ocurriendo cosas en el tiempo de Yeshua que a veces nosotros lo identificamos con el modernismo, y en realidad tenemos que mirar el contexto de lo que estaba ocurriendo en el tiempo del Mesías. Amén. Ok, entonces para nosotros poder identificar y poder seguir con esta clase, la Davar de Yahweh fue desde el principio. Amén. Transmitida después, ¿a quién? A Moshe. ¿Y cuál era la misvá que se le dio a Moshe, que él se la tenía que transmitir a quién? Al pueblo. Ok, amén. Pero tiene que siempre haber una persona delegada para que esta Torá o estos mandamientos sea delegada a los hijos de Israel para una correcta interpretación de las instrucciones de Yahweh. Amén. Después de Moshe, ¿a quién se le delegó esa autoridad? A Yehoshua, como cabeza de los hijos de Israel. Amén. Pero Abba Yahweh le da una misvá a Moshe, que a veces nosotros se lo titulamos, y no está mal hacer este título, se lo titulamos a Yeshua HaMashiach como una profecía. Pero a la vez de ser una profecía de nuestro Mesías, también está dando una misvá para todo aquel que venía después de Moshe a hablar la Davar de Yahweh. Amén. Y teniendo esto en nuestra mente, pues ya nos da alusión que tenía que venir un profeta que hablara la Davar de Yahweh, amén, hablando de Yeshua. Pero cada profeta que se levanta en Israel tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque a Moshe se le dijo, vaya a Davar Yahweh el Moshe. Amén. Y de igual manera con los profetas. Vamos a ir a la misvá, Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Devarim 18, verso 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, dice de esta manera el verso 15. Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Nosotros rapiditamente lo vinculamos ¿con quién? Con Yeshua HaMashiach. Pero en realidad, aparte de vincularlo a Yeshua HaMashiach, que iba a venir a 2000 años más adelante, esto tenía que ser una misvá, una instrucción, una regulación para todo aquel que decía que hablaba como profeta de Yahweh. Es por eso que Abba Yahweh da una ordenanza para todo vidente, todo soñador,
todo profeta que venga después y diga, vaya a ver Yahweh. Y Abba Yahweh habló. ¿Por qué? Porque es algo serio. Dice, si él dice ciertas cosas y te insta para hacer otras cosas que no son buenas de acuerdo a la Torah, que dice, es un falso profeta. Y Abba Yahweh dice, es más, si es tu hermano, si es un pariente cercano, no importa, tú extermínalo. Entonces esa era la misma que está en Deuteronomios capítulo 13 acerca del profeta. Abba Yahweh nos dejó a nosotros, los hijos de Israel, al pueblo de Israel, cómo identificar un profeta y cómo identificar un falso profeta. Amén. Entonces de Deuteronomios capítulo 18 verso 15 es una misvá que se le está dando a los hijos de Israel para que comprendan, entiendan que la persona que venga a hablar de la davar de Yahweh tiene que hablar conforme a como Moshe habló. ¿Están conmigo? Ok, vamos a saltar el verso 18. Deuteronomios 18:18, ¿lo tenemos? Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Escuche, yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Yo pondré sus ¿qué? Sus palabras. Pero ¿cuáles palabras? ¿Cualquier palabra? Las mismas palabras que crearon los cielos y la tierra. ¿Están conmigo? Entonces, esta davar de Moshe de Yahweh, transmitida a Moshe, tiene que estar en la boca de todos los profetas de Israel. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que las profecías, en realidad, si nosotros miramos conforme a las escrituras, no fueron dadas a personas individual, como hay profetas hoy en día que desafortunadamente te hablan a tu emoción. Y eso no está correcto delante de Abba. Porque todos sabemos nuestra emoción y nuestro estado de cómo venimos. Y a veces manipulan eso para sacar provecho de la ovejita. Y eso no está correcto. Muchas de las profecías que nosotros miramos en la davar de Yahweh son profecías que se le da al profeta para beneficio de Israel si acatan lo que dice, o maldición si no la captan. Amén. La única vez que se le habló individualmente a una persona es porque eran líderes de la nación, como cuando David se levantó en adulterio y vino Natán y le habló individualmente. Pero si él no captaba a las ordenanzas como líder y como rey de Israel, podía perjudicar a toda la nación. Es por eso que Yeshua HaMashiach le dijo a los fariseos de su tiempo: si ustedes me dicen ¿de dónde viene la tevilá de Yohanan? Si de lo alto de los hombres, entonces yo te diré de qué autoridad. Porque esa era el mandamiento. Esa era la misvá. Amén. Como nosotros sabemos, Yohanan, Yeshua mismo dice que antes que él no se había levantado, no había nacido otro profeta como Yohanan. O sea, lo tenía en alta estima a Yohanan. Porque era el hombre que iba a preparar el camino del justo o de la justicia de Yahweh nuestro Elohim. Entonces, si no captaban los fariseos de dónde venía, o no querían captar de dónde venía la autoridad de Yohanan, no iban a poder captar la autoridad de Yeshua HaMashiach. Es por eso que es importante para nosotros también captar las palabras de nuestro profeta, Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces esa es la misvá. Después de Moshe se la entregó a Yehoshua, y Yehoshua como nos dimos cuenta, hubo como un lapso de muchos años que no había palabra.
Es más, en el libro de Samuel, cuando Abba Yahweh le hace el llamado a Samuel, dice las escrituras que estaba este muchacho en los patios, en el lugar Kadosh, o sea, en el Mishkan, porque no había templo en ese momento, amén. En el Mishkan, y dice las escrituras, y había escasez de la palabra de Yahweh. Cuando dice que había escasez de la palabra de Yahweh, no está diciendo que literalmente se desapareció la Torah. Lo que está diciendo, no había personas captando la Torah de Yahweh nuestro Elohim. Entonces viene Shmuel y es el que levanta a David. Primero a Saúl, después a David. Después viene Shlomo y después vienen todos estos reyes, amén. Pero ellos en realidad no son los que transmiten la davar de Yahweh. Aunque a ellos se le dio la ordenanza que siempre tenían que tener la Torah escrita con ellos, Deuteronomios capítulo 17 está lo que los reyes tenían que hacer. Y Abba Yahweh le dice, ellos escribirán una copia de esta Torah y siempre estará con ellos y meditará en ella todos los días. ¿Para qué? Para que no se desvíen. Ninguno de los reyes lo hizo hasta que se encontró por medio del rey Josías. David caminó bajo el corazón o la voluntad de Abba. Muchos de sus salmos hablan de sus mandamientos, pero él se equivocó muchas veces. ¿Ok? Después de él viene Shlomo y por medio de Shlomo es que viene la separación de las dos casas de Israel. Y eso es una maldición, porque eso estaba descrito en Deuteronomios capítulo 28. Amén. Entonces la Devar, desde la creación, comenzó a obrar. Okay, la Devar de Yahweh comenzó a obrar, se transmitió esa Devar a Moshe, de Moshe a Yehoshua, de Yehoshua a los profetas, como podemos mirar. Vamos a ir todos a Jeremías, capítulo 8, verso 7. Todos los profetas, siempre se habla y dice las escrituras, la Devar de Yahweh vino al profeta. Como ustedes pueden mirar en muchas de los libros, como de Yeshayahu, como de los otros profetas, siempre comienza, cuando viene una profecía para los hijos de Israel, siempre dice, y la palabra de Yahweh vino al profeta. ¿Están conmigo? Entonces aquí dice, en hebreo literalmente dice, y la Devar de Yahweh vino sobre el profeta. ¿Están conmigo por ahora, no es cierto? Jeremías 8. Capítulo 7 lo tenemos y dice de esta manera, 8:7 Jeremías. Las cigüeñas en el cielo conocen, escuchen esto, qué interesante, conocen sus temporadas, las palomas, las golondrinas y las grullas, sus tiempos migratorios, pero mi pueblo no conoce las ordenanzas. ¿Su pueblo no conoce qué? Las ordenanzas de Yahweh. Vamos a saltar al 8. ¿Cómo pueden decir somos sabios? La Torah de Yahweh está con nosotros. Cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. Y el 9 dice, los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Ellos han rechazado, ¿cómo dice en su versión? En hebreo literalmente dice Devar Yahweh. Ellos han rechazado la Devar de Yahweh. Por tanto, ¿qué sabiduría tienen? Entonces, como podemos mirar, esta Devar de Yahweh se comenzó a transmitir desde la creación. Amén. ¿Están conmigo? Moshe, profetas. Y desafortunadamente, como nosotros miramos la historia, muchas
muchas sectas, ramas, comenzaron después a decir, se transmitió a mí, se me transmitió a mí, se me transmitió a mí, y se me transmitió a mí. Hay en el Talmud de Jerusalén, hay una cita de Yohanan de Tibereas que dice, Israel no fue al exilio tanto por la desobediencia, sino fue exiliado porque en el tiempo del exilio de los años 70 había 24 religiones en Israel, o sectas en Israel, cada quien pensando de su propia manera, o como ellos interpretaban la Torah. Ustedes miran de dónde va el problema, y están mirando cómo estamos en el mismo problema hasta el día de hoy. Todos dicen que tienen la verdad. Todos proclaman que tienen la verdad. Los pentecostales dicen que tienen la verdad, los bautistas dicen que tienen la verdad, los presbiterianos dicen que tienen la verdad, el judaísmo dice que tiene la verdad, los caritas dicen que tienen la verdad, los de Jabá dicen que tienen la verdad, los de Breslev dicen que tienen la verdad, el judío mesiánico dice que tiene la verdad, las raíces hebreas dicen que tienen la verdad. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. El judaísmo mesiánico y las raíces hebreas no es la misma cosa. Entonces tenemos que identificar en realidad la Devar Yahweh. Amén. Que se fue dada desde el principio en la creación. Y yo creo que ustedes ya saben a dónde me estoy yendo, ¿no es cierto? Tenemos que identificar esa Davar. Amén. Aunque el pueblo de Israel nunca captó la Devar de Yahweh, o en este caso la voluntad de Yahweh, pues nunca quiere decir que la revelación de la Torah nunca siguió siendo revelada. Y cuando digo la revelación de la Torah, no es una nueva revelación, es el mensaje que estuvo desde el inicio. Algo que Shaul dijo, y de antemano se le dieron las buenas nuevas. ¿A quién? A Mateo, a Lucas, a Juan, a ellos se le dio el evangelio. Dice, de antemano se le dio a Abraham el evangelio, las buenas nuevas, para justificación para todos los gentiles. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Abraham. Entonces, la Devar de Yahweh siempre continuó revelándose. Y para que haya una revelación, tiene que haber una transmisión y un receptor. ¿Están conmigo? La Devar de Yahweh, tenemos Mekubalín, receptores, y Mekubal, un receptor. Mekubalín es plural, amén. Mekubal es singular, amén. Entonces tiene que ver un receptor para que haya ¿qué? Una transmisión, amén. Y Yeshua HaMashiach estaba hablando de esto mismo. Dice Mateo capítulo 7 verso 12, dice, siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que los traten, porque esto resume, las enseñanzas de la Torá. ¿Y quiénes? Y los profetas. O sea, esa regla de oro, como se dice hoy en día, porque hasta en las escuelas tienen la regla de oro: no haga lo que tú no deseas que te hagan. Pero lo que no te dicen es que esa enseñanza resume toda la Devar Yahweh que se le fue dada a Moshe como a los
profetas, hubo una transmisión de la devar de Yahweh, de lo que comenzó desde el principio. Hubo una transmisión de Yahweh a Moshe, de Moshe a los receptores de los profetas, y los profetas tenían que entregárselo a ¿quiénes? A los hijos de Israel. El hecho, hermanos, de que la Torá siguió siendo revelada entre medio de todas las edades, de edad, no quiere decir que la transmisión, escúchenme, la transmisión fue una Torá oral, sino como hemos podido ver, la transmisión correcta siempre fue la devar de Yahweh. Desde que salió de la boca de nuestro Padre en el principio, hasta que fue escrita por las manos del mismo Abba y también por las manos de ¿quién? De Moshe. Amén. Aleluya. Es más, esto lo sabían todos, aún en el tiempo de Yeshua HaMashiach. Y vamos a tomar un libro o un tratado de los de Qumran. Hay un libro conocido como las regulaciones de la comunidad. Y estas eran las reglas de esa comunidad de Qumran. ¿Ok? Vamos a mirar lo que ellos dicen. Rollos de Qumran. La regia de la comunidad, o la regla, de la comunidad, 13, 12 al 16 dice: y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones, separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad para marchar al desierto, para abrir ahí el camino de aquel, como está escrito, en el desierto prepara el camino del Eterno, endereza en la estepa una calzada para nuestro Elohim. Este es el estudio de la Torá que ordenó por mano de Moshe para obrar de acuerdo con todo lo revelado de edad en edad, y que revelaron los profetas por su Ruach HaKodesh. Lo dice este libro. No es cristiano, no es mesiánico. Fue escrito antes de Mashiach, hablando de la preparación de aquel que iba a venir después. Un profeta, ahora nosotros conocemos a este profeta como Yohanan. ¿Y qué es lo que él iba a preparar? Ahí lo dice. Este es el estudio de la Torá, la verdadera interpretación de la devar de Yahweh. Esto es lo que siempre ha sido, o Abba Yahweh ha querido transmitir: su voluntad, su instrucción, para que los hijos de Israel tuvieran abundancia. Por eso Yeshua HaMashiach dice: yo he venido sino solo a darle vida, y vida en mucha abundancia. Y no está hablando de la prosperidad. Entonces, como podemos ver, 100 años antes de la venida de Mashiach, ya las personas estaban esperando este tiempo, porque había muchas personas que estaban transmitiendo lo que ellos quisieran transmitir. Es más, mira lo que dice, ahora ya vamos a entrar, mira lo que dice el libro de los Hebreos acerca de la devar de Yahweh. Escuchen, dice Hebreos 1:1: en tiempos pasados, ¿en tiempos qué? O sea, está hablando de tiempos como Moshe, como los profetas, ¿no es cierto? En tiempos pasados Yahweh, escuche, habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los ¿quiénes? Ok, profetas. Escuchen, 2. Pero ahora en el Aharit Hayamín, o sea, en los últimos tiempos, él, o en los postreros días, perdón, una traducción mejor, en los postreros días, él nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de él creó el universo. Ustedes miran a dónde ya nos están conectando.
Nos está conectando desde el principio. Una transmisión, no solamente en el Sinaí, sino una transmisión de ¿a dónde? Desde la creación, desde el principio, desde que Abba Yahweh dijo y dijo Elohim sea y la luz fue. No está hablando que el cuerpo de Yeshua HaMashiach literalmente se fue para allá, pero el Ruach del Mashiach, la influencia del Mesías ya estaba desde el inicio. Eso ustedes lo pueden leer en 1 de Pedro capítulo 1. Léanselo todito. Ahí mismo dicen, y los profetas añoraban, los malajim, los ángeles estaban tan deseosos de que viniera este día cuando el espíritu del Mesías tomaría forma de cuerpo y se manifestara a los hombres. Ahora, eso no nos va a dar escalofrío, hermanos, de que a nosotros se nos presentó esta verdad. ¿Y qué hacemos nosotros? Le creemos a los jajanes, a los sabios selectos, que dicen específicamente a quiénes creerle de los sabios. Ahora, todo esto no significa que en el monte Sinaí se transmitió en algún momento una Torah oral, sino a lo contrario. No hay ni un pasuquín, un versículo en toda el Tanaj que diga o haga una alusión de que se le entregó una Torah oral a Israel. Es más, los profetas dicen lo contrario. Isaías 29:13 dice de esta manera. Dice Isaías 29:13: entonces Yahweh dijo, porque este pueblo se acerca a mí con palabras ¿qué? Huecas, y el honor que me rinde es un mero jarabe. Lo estamos viviendo hoy, hermanos. No nos riamos tanto porque muchos de nosotros lo hacemos. Dice, mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo una misma, un mandamiento de ¿a qué? ¿De origen de qué? De humanos. Le creemos más al humano que al Adavar que creó el universo. Que Yeshua mismo se identificó, o más bien lo identificaron en Yohanan, lo que leímos al principio. Y esta Davar estaba en el principio, ya estaba en la mente de Yahweh. Una transmisión que iba a enseñarle a los hijos de Yahweh a transmitir con acciones la instrucción de Yahweh o la voluntad de nuestro Elohim. Para eso vino Yeshua. Es por eso que dice, y aquí Él vino y se hizo carne y habitó en medio de ustedes. O sea, hizo un Mishkan en medio de ustedes. Sea imitador de Yeshua, no de lo que me dice el hombre. La palabra del Altísimo y lo que dice la palabra del Altísimo, transmitida por medio de la boca de Moshe, por medio de la boca de Yehoshua, por medio de la boca de los profetas, dadas a Yohanan, entregadas a nuestro maestro Yeshua HaMashiach, después a sus talmidines y ahora a nosotros en nuestros días. ¿Están conmigo? Una cadena, ahora sí podemos decir, sin interrupción. Eso es lo que por eso lo que dejé en medio suspenso la semana pasada. No hubo Torah, sí, no hubo, porque no había nadie que lo hacía. Pero la Torah de Yahweh siempre se estuvo revelando. Hay de quien tenga oído. Por eso Yeshua HaMashiach fue muy claro. He aquí mis ovejas, ¿qué? ¿Qué hacen ellos? O a los jajamín, al rabino Akiva, a Rambam, a Joel Austin de Houston, o a quién? De Bar Yahweh, que fue desde cuándo? Desde el principio. Yahweh lo dijo, Deuteronomio 4:2, para obedecer los misbot de Yahweh tu Elohim,
que yo les estoy, ¿qué? Dando. Escuchen, y aquí están los dos bandos. No añadan a lo que yo les estoy diciendo, nuestros hermanos de la casa de Judá, y no le resten, o sea, ni le ponga más, ni le ponga menos. Solamente ¿qué? Háganlo. Wow, qué simple es eso, ¿no es cierto? Y qué tan difícil se nos hace a nosotros. ¿Sabe? La Torá de Yahweh nunca fue lo que dividió a su pueblo en ramas, por decirlo de esa manera, o en religiones. Sino es cómo ejecutar esa palabra, la que dividió a Israel. O sea, podemos decir que es el origen de dónde vino la davar. Si viene de hombre, ¿qué significa? No es nuestra, no es davar de Yahweh. Pero si viene de Abba, entonces viene del Creador. En el transcurso del tiempo hubo tendencia en Israel de comenzar a añadir en la palabra de Yahweh. Y en el transcurso del tiempo de Israel, hasta nuestros días, hay tendencia de restarle a la palabra de Yahweh. He aquí la ley se hizo maldición. Y a todos aquellos que están bajo la ley, ¿están bajo qué? Eso es restar. Y está en el otro lado. Ustedes son gentiles, por cuanto no es obligatorio que ustedes hagan la ley. Es por eso que ustedes pueden mirar muchas personas que de pronto hablan de la Torah, pero te están diciendo, ve, el día de Shabbat si te quieres reunir con tu familia para hacer una fiesta, ve y hágalo. ¿Quieres ir a la playa? Ve y hágalo. ¿Por qué? Porque a nosotros los gentiles nos dicen nuestros hermanos de la casa de Judá, no es obligado que ustedes guarden el día de Shabbat. Ustedes solamente tienen que guardar las 7 leyes de Noah. Mas la Torah me dice, habrá una sola ley, lo mismo para el extranjero como para el ¿qué? Para el natural, el nativo. Una sola Torah. Menos, no le quite, no le añade. Dice el verso 30, versículo 9 de Isaías de esta manera. Porque este es un pueblo rebelde. Son hijos mentirosos. Escuchen. Hijos que rehúsan oír la Torá de Yahweh. Somos rebeldes. ¿Por qué quería hablar de todo esto? Porque yo quiero que nosotros sepamos de dónde viene nuestra transmisión de la Torá. Amén. Es por eso que dice, y por eso hacen alusión de Yeshua HaMashiach como la devar de Yahweh. ¿Desde cuándo? Desde el principio. La imagen visible de aquel que es invisible. Masoret, dilo conmigo. Masoret. Masoret en hebreo, o como lo traduce el judaísmo, nuestros hermanos de la casa de Judá, para ellos significa tradición. Okay. Pero nos vamos a dar cuenta que la Masoret es más que una tradición. ¿Ok? Masoret. ¿Ok? Los masoretas eran judíos que trabajaron entre los siglos 7 y 10 después de Mashiach. Amén. Dice, de nuestra era en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén, como sucesores. ¿Cómo qué? ¿Qué significa sucesor o sucesores? Como un transmisor, ¿no es cierto? Que recibieron, o un receptor de algo que fue transmitido. Amén. ¿Están conmigo por ahora? Ok. Entonces, como sucesores de los soferín o escribas, en la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las sagradas escrituras. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, el término
hebreo Masoret significa tradición. Designa la compilación de tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico que los masoretas recogieron en los márgenes superiores e inferiores de cada página de un manuscrito. En pocas palabras, ellos fueron los que se convirtieron en los escribas de los rabinos. Cuando ellos traducían la Torah, iban poniendo los comentarios de Rashi, de Akiva y de muchos otros sabios. Vamos a seguir. Dice, eran rabinos, o sea, los masoretas eran rabinos y escribas que estudiosos, que compilaban el llamado texto masorético, que es el texto, escuche, más usado para hacer qué? O sea, usan estos textos para traducir con sus comentarios muchas de las Biblias que nosotros tenemos. Dice que es el texto más usado para hacer traducciones, visto por muchos estudiosos como el más fiable del Antiguo Testamento. Dice, los masoretas empezaron su trabajo siglos después de Cristo y lo siguieron hasta el siglo XI, con unas adiciones hasta el siglo XVI. Dice, el Códex de Alepo del siglo X es la versión más antigua conocida del texto masorético de la Biblia hebrea. Desafortunadamente, una parte de él se quemó. ¿En qué año? Es muy interesante que esa traducción fiable por muchos estudiosos se quemara en ese año. ¿Ustedes saben qué ocurrió el año después? Excuse me. Aparte de que Israel se convirtiera en un estado, se halló una librería completa de todos los escritos escrito un siglo antes de la era de nuestro Mesías. Es interesante que en el año 1948 se hallaron los rollos de la cueva de Qumran. ¿Están conmigo? Es interesante que la traducción más fiable que tenían todos era el Códex de los masoretas. Amén. Y muchas se quemaron, no se quemaron todas, o sea, todavía sigue viva y latiendo y por ahí anda. Pero en el 1948 se halló una librería completa de todos los escritos y más libros antes del primer siglo, más viejos. De ahí es donde sale lo que acabamos de leer, la regla de la comunidad, de los rollos del Qumran. Era un libro con regulaciones para la comunidad de Qumran. Entonces, Masoreta o Masoret, se nos dijo a nosotros que una traducción es como tradición, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar lo siguiente. La palabra hebrea, Masoret, no debe ser traducida simplemente como tradición,
sino que debe entenderse como, ¿cómo qué? Transmisión, ya que para que exista una tradición, tiene que haber una mesirá, que es de la misma raíz de mesoret, una mesirá, una transmisión, y a su vez un mecubal, un receptor. Entonces, en pocas palabras, masoret significa transmisión. Ellos se convirtieron en transmisores de las leyes rabínicas hasta nuestros días. Amén. Pero nuestra masoret viene desde aún más que antigüedad. Amén. En ningún momento podemos decir que masoret simplemente es una tradición. Ahora quiero que me presten atención en esto. El concepto de la Torá oral en nuestros tiempos modernos era un concepto no conocido del primer siglo. ¿Por qué? Porque no fue transmitido hasta 2, 3, 4 siglos después del Mesías. Amén. ¿Están conmigo? Hay evidencias, muchos dicen que los fariseos son los precursores del rabinato de nuestros días, pero también hay evidencias de que todas estas sectas, o las más 3 conocidas, en realidad caducaron. ¿Ok? Y el fariseísmo, hay evidencia que no es en sí el precursor del rabinato moderno o el judaísmo moderno que nosotros conocemos en nuestros días. Que tengan base de las enseñanzas del fariseísmo es una cosa. Lo que pasa es que el judaísmo moderno tiene que tener un transmisor o una conexión, un vínculo con una transmisión para que sea ¿qué? Válida. ¿Ok? Entonces ellos hacen la noción de que su rabinato viene de la rama de ¿a dónde? De los fariseos, por lo que dice Flavio Josefo, cuando dice que los fariseos eran los más destacados en el tiempo del Mesías acerca de la Torá y sus tradiciones. No podemos decir Torá oral porque ellos no la conocían como la conoce el judaísmo moderno. ¿Ok? Entonces el judaísmo moderno necesita una vinculación con el pasado para que haya ¿qué? Validez. Como estudiamos la semana pasada, ellos dijeron en lo que estudiamos, de que desde Moshe a Yehoshua, de Yehoshua a los profetas, de los profetas a la gran asamblea y después ya más adelante a todos los rabinos. Pero no hay. Es más, de Simeón el justo hasta el fariseísmo no hay una vinculación de que haya o de que ellos vengan de esa rama. Simplemente quiero hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque masoret simplemente significa una transmisión o alguien que está transmitiendo. Amén. Yeshua HaMashiach habló de esto mismo. Yeshua y sus discípulos tenían y aún tienen una masoret o una transmisión de ¿qué? De enseñanza. Pero quiero hacer una aclaración ahorita, porque yo sé que más adelante puede hacer que ustedes se topen por lo que es el código real. El código real es una traducción del Nuevo Testamento, del hebreo al español. Pero como todas estas versiones tienen su fin, el autor del código real dice que no deberíamos de decir para las buenas nuevas Besorá, sino más bien Masoret. Pero eso está totalmente errado, fuera de contexto. No.
Pero no, eso está muy lejos de la realidad, así que no quiero que si en algún momento ustedes se encuentran con este libro y escuchen que este autor dice, ya no digan Besorá para leer los evangelios, sino Masoret. ¿Qué es lo que está tratando de hacer este autor? Te quiere vincular con todas las tradiciones rabínicas. ¿Ok? Ok, entonces vamos a seguir. Dice, la transmisión de nuestro maestro dice en Mateos capítulo 28 verso 19, vayan y enséñales a guardar todas las cosas que dice que yo les he mandado para siempre. Shaul también lo decía. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estén firmes y retengan las enseñanzas que se les han impartido, sea por mensaje o por carta nuestra. ¿Están conmigo? Como podemos ver, ellos lo que nosotros tenemos como nuestra rama, como Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, también tenemos nuestro Masoret, transmitido de Yeshua a los Talmidín y los Talmidín a nosotros. ¿Están conmigo? De cómo interpretar correctamente la Davar de Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron la tarea para nosotros de vincular a Yeshua HaMashiach. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios capítulo 11 verso 23 es cuando está hablando acerca de Pesaj. Dice, porque yo recibí, kibalti en hebreo, yo recibí, kilbati, fui un receptor. Yo fui un receptor. ¿De quién? Del maestro. La enseñanza que les transmití o masartí, que le transmití. Que el maestro Yehoshua, la noche en que lo entregaron, tomó pan. Y pues él ya da la instrucción de lo de Pesaj. ¿Están conmigo? Aquí vienen las revelaciones. Yo quiero que me entiendan en lo que estoy tratando de transmitir. De que ellos tuvieron su propio masoré, su propia transmisión de las enseñanzas de la Torah. Y aquí Shaul está haciendo lo mismo. Hablando de Pesaj y cómo Pesaj tiene una vinculación con la redención de nosotros. Como lo tuvo Israel en Egipto. Redimidos de Egipto. Entonces él está haciendo, él tomó el pan y dijo, haz esto en memoria de mí cada vez que se reúnan y hagan Pesaj. Amén. Seguimos, Primera de Corintios 15:1 dice, ahora hermanos, quiero recordarles, y aquí es donde podemos mirar que Masoret no puede ser evangelio o buenas nuevas. Por lo que dice aquí, mira, ahora hermanos, quiero recordarles que la buena nueva o la besorá, que les masartí, les anuncié. Ustedes, ¿la qué? La recibieron, fueron receptores, kibaltí, y también están firmes. ¿En qué? ¿Y será que nosotros estamos firmes en ellas? Entonces, ¿por qué nosotros estamos tratando de buscar la aprobación del judaísmo moderno? Aquí en Neve Shalom no se les va a enseñar tradiciones. En ningún momento aquí yo le voy a decir que ustedes tienen que encender las velas a las 7:55, a las 7:56 con tantos segundos. Si no lo hacen, fallaste. En ningún momento yo te voy a decir eso. Sino más bien, vamos a tratar de enseñarles a ustedes de ser una mejor persona. De transmitir la verdadera enseñanza de Yeshua, nuestro Mesías. Porque algo de la enseñanza de este Shabbat que quedó razonando aquí arriba en mí es de que en realidad nosotros le hacemos tanto homenaje en tradiciones, pero poco hechos
en la realidad de la enseñanza de nuestro maestro, que fue la de Bar desde el principio, que él la transmitió a sus talmidín y sus talmidín la transmitió a todos nosotros. Que de pronto llegó un poco distorsionado cuando llegó un de nosotros, pues sí llegó distorsionado con muchas enseñanzas y dogmas de hombres, sí, que ahorita se nos hace difícil tratar de desconectarnos de ellos, sí, pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la tradición? Que Abba Yahweh nos ayude con este verso. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a seguir. Dice Juan 21:25. Hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir. ¿Qué nos quiere decir? Desafortunadamente no había papel y lápiz en esos tiempos. Muchas de las enseñanzas de muchos rabinos, pero en este caso nuestro maestro, pudo haber quedado en el olvido, solamente en oídos de muchas personas que escucharon al maestro. Ellos sí tuvieron un privilegio de escuchar todo lo que el maestro dijo. Desafortunadamente nosotros tenemos lo que está escrito. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos escrito y que no tenemos escrito fueron quemadas. Lo poquito que nosotros tenemos hoy y el hallazgo del Qumran, tenemos que apreciarlo. De ser esos receptores, esos mekubal, y también ser un masoret, un transmitor de la devar de Yahweh. Amén. La próxima semana vamos a continuar hablando de los Benei Sadokim, también conocido como los esenios. Bueno, hay evidencias como los esenios, o como los escritores del Qumran. Vamos a hablar de esa secta, vamos a hablar de los Sadokim o los saduceos y vamos a hablar de los celotes.